Esto es Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. Hola, nos da muchísimo gusto que estén una vez más acompañándonos con estos podcasts que, como ya saben, tienen la intención de complementar a los platillos que muchas veces ya conocemos, pero que es muy importante conocer su contexto. Entonces, el día de hoy el tema es religiosidad y gastronomía de los cocas. Y para platicar acerca de esto está con nosotros el arqueólogo Eric González Rizo. Él está especializado en patrimonio cultural y estudios históricos de Jalisco. Es docente de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Ha realizado investigaciones sobre petroglifos y petrograbados. Y además también ha hecho investigación de sitios arqueológicos en Jalisco, como la región Ciénega, región Valles y centro de Jalisco. Y pues yo realmente estoy muy contenta de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y sobre todo, ¿saben por qué? Pocas veces nosotros nos damos a la tarea de conocer el origen de algunas comunidades que hoy en día, pues sí tratamos, sí ubicamos, pero sabemos muy poquito de la raíz de ellos. Y entonces yo quiero en esta ocasión comenzar precisamente preguntándole a Eric si nos puede definir quiénes eran los cocas, en dónde estaban ellos asentados y comenzar a entrar un poquito, aunque sea, con el tema de su cocina. Uh-huh. Bueno, de nuevo gracias por la invitación y bueno, sobre el tema de los cocas, es un tema muy complejo, pero también es un tema muy relevante para la historia prehispánica de Jalisco. Primero porque son uno de los grupos, si no es el grupo más importante en términos demográficos, en términos de extensión, porque habitaban prácticamente todo el centro del estado. Los estudios etnohistóricos que se han hecho desde hace algunos años, por ejemplo, por Caroline Baus de Citrom, otros investigadores, antropólogos y demás, ubican a este grupo desde la zona de Ocotlán, Jamay, hasta la zona de Cocula, de oriente a poniente, y de norte a sur, desde el valle de Atemajac hasta Atoyac, en la cuenca de Sayula. Entonces habitaban una zona muy extensa, y esto nos va a definir también que son comunidades muy grandes. Cuando llegan los españoles son de las comunidades más grandes que hay en el estado, y también no es casualidad que pues, se establezcan las principales rutas de comercio y ciudades en esta zona, como por ejemplo Guadalajara, que se establece en el Valle de Atemajac, que es un valle poblado por cocas y también por el grupo étnico de los tecuejes, pero ya hacia la zona de Tlajomulco, que Tlajomulco hay que anotar que fue el pueblo de indígenas, el pueblo de indios más grande de la Nueva Galicia, toda la colonia, cantidad de personas, quiere decir también que esta zona tenía una densidad muy importante, ¿no? Durante toda la época prehispánica y colonial, y esto también se refleja en los sitios arqueológicos. Lamentablemente, pues este patrimonio arqueológico no siempre no siempre va de la mano de las investigaciones sistemáticas, pero sí tenemos que es un grupo muy extenso en una zona muy importante del centro del estado, especialmente afianzados en las zonas lacustres. Buscaban las zonas lacustres, lo que nos habla que también tienen un asentamiento antiguo de varios siglos antes de la conquista española. Aún no sabemos cuándo llegan a Jalisco, pero sí tenemos claridad que es un grupo exógeno o alóctono, es decir, son un grupo étnico que se origina en parte fuera del estado, llegan muy temprano a Jalisco y se establecen en esta zona central. ¿Esto por qué? Porque el grupo Coca hablaba una lengua de la familia yutonagua o yutoazteca, es decir,
emparentada lejanamente con el náhuatl, pero muy lejano porque se emparentaban más bien con las lenguas taracaitas del noroeste de México. O sea, en pocas palabras, son un grupo que probablemente tuvo su origen en una zona entre Sinaloa y Sonora, en esa parte del noroeste del país, y en algún momento migra hacia el centro del estado, probablemente se mezcla con comunidades ya preexistentes y se establece este idioma que se emparentaría más con el rarámuri, con el yaqui, con el seri, etcétera, que con el náhuatl, ¿no? Si bien son parientes lejanos. Es como, por hacer un símil o una comparación, es como el español y el ruso. Están en la misma familia lingüística, pero en dos ramas muy distintas, muy lejanas. Y no se entiende mucho del ruso al español o prácticamente nada. Pero son parientes lejanos, pero sí están en la misma familia. Entonces, digamos, por decirlo así, esta es una de las principales singularidades de los cocas. Su idioma es muy distinto a sus vecinos. Es algo muy similar con los purépechas. Los purépechas de Michoacán también están aislados lingüísticamente, o sea, no tienen parientes en Mesoamérica y algunos inclusive lingüistas los relacionaban con grupos de Nuevo México, inclusive con grupos de Sudamérica. Y bueno, eso nos habla de la complejidad de su llegada aquí a Jalisco. No sabemos exactamente cuándo llegan. De momento, por los trabajos que hemos hecho en la zona de Cajititlán y Tlajumulco, manejamos la hipótesis que podrían haber llegado hacia el periodo preclásico, es decir, 600-900 después de Cristo. Esto nos daría casi un milenio de ocupación cuando llegan los españoles. Eso habla también porque tenían una cultura tan arraigada cuando llegan los españoles y también una que se refleja no solo en su idioma. Aquí como para un breve paréntesis, su idioma, por ejemplo, tenemos pocas palabras, pero sabemos que el locativo tlán no lo usaban, sino era cahui. Entonces en lugar decían cahui o agui. Entonces, por ejemplo, Taznahui es el nombre de Ocotlán en coca y significa exactamente lo mismo que náhuatl, o sea, lugar de ocotes. O sea, Taznac o Tazna es ocote y agui o cahui es lugar de. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo a los espectadores, ¿no? Y ya sobre su religiosidad, bueno, tenemos también que tienen ciertas deidades muy locales que no responden a los dioses mesoamericanos. O sea, eso también hay que destacarlo. Son eso también muy similares a los purépecha. Son grupos que tienen una religión distinta, o sea, no adoran, por ejemplo, a Tlaloc. Igual después podemos entrar como en ese tema porque en la zona de Chapala, que estuvo habitada por los cocas, hay representaciones de Tlaloc, pero la gente no entiende el contexto que no es Tlaloc en sí. Pero bueno, volvemos después sobre ese tema. Y sobre su comida, también hay muy poca información, lamentablemente, pero sí tenemos ciertas costumbres, ciertas tradiciones que están arraigadas en las comunidades descendientes. En específico, bueno, una de las comunidades más importantes descendientes son los cocas de Mezcala. Es una comunidad indígena que todavía se reivindica a sí misma como indígena, buena parte de la comunidad, y si bien no hablan ya la lengua, tienen ciertos vocablos o modismos que derivan de la lengua coca, mezclada en parte con el náhuatl que se usó para evangelizarlos. Y en cuanto a la alimentación, en Mezcala, Caji, Tlajomulco, Cajitlán, Tlajomulco, Zacualco, que son, digamos, como la zona, una de las partes centrales de esta cultura coca, vemos ciertos elementos importantes. Uno, por ejemplo, sería el sual, el uso del sual. El sual es un dulce que en Tlajomulco pueblo, Tlajomulco cabecera, es muy conocido porque es tradicional de ahí, pero tan tradicional que está en el escudo de armas de Tlajomulco. Sí. Parece un rosario, si se ve el escudo de armas. Con forma como de campana, ¿no? Ajá, lo acomodan como un rosario, como una campana, pero en realidad son dulces que se hacen como los tamales. Con amaranto. Ajá, con amaranto, creo que llevan piloncillo. Piloncillo, puede llevar algo de especia. Ajá, pero por ejemplo en Tlajomulco la base es amaranto, pero sí, digamos la presentación es la misma en los tres pueblos, que es la de que está bien envuelta como un tamalito, con hoja de maíz. Ajá, pero por ejemplo en Zacualco hay una variante que llevaba frijol. Ajá, o sea, y te voy a decir, perdón que te interrumpa, pero a mí me tocó conocer y me sorprendió, en Tapalpa también preparaban el sual, pero de maíz. Ah, ok, y tampoco está lejos de la zona.
Sí, O sea, porque los grupos cocas estaban muy presentes también en la zona de la cuenca de Sayula, y Tapalpa pues siempre Exacto. tuvo una relación muy fuerte. Y probablemente pueblos como Atemajac de Brizuela sí son descendientes de grupos cocas, por su ubicación y demás. Falta más investigación, pues, pero todo indica que sí lo son. Entonces, en el caso Zacualco, bueno, está, yo del caso Tapalpa no tenía el dato, pero es un buen dato por lo mismo que vincula más la zona. Y en Zacualco se utilizaba mucho en las bodas, ataban a los novios. De hecho, hay un libro de ese tema, que se llama El matrimonio indígena en Zacualco, que habla sobre ese tema de cómo se pedía la mano, etcétera, de manera tradicional. Y uno de los elementos era que amarraban a los novios con sual. Ajá, y en Tlajomulco el sual se usa, pero durante las festividades de la Purísima se ponen los altares que se hacen con cañas y frutas y pan y demás, que se ponen en el templecito del hospital, ¿no? Entonces se utiliza en ese contexto. Y en el caso de Cajititlán se usaba también en ciertas ceremonias, pero desapareció su uso, pero la gente menciona que existió. Y en el caso de Mezcala se sigue usando en especial durante los altares de muertos. Se ponen los altares de muertos. Y está relacionado con unos tamales. Ajá, con los ¿Correcto? tamales de frijol. Ajá, que en Mezcala tenemos que pervivió relacionado con este tema de hacer las efigies de pan, del muerto, ofrendar el tamal de frijol y el sual. Pero aquí lo interesante, más allá de la receta del sual, que puede variar, bueno, la presentación es la misma. Sí, exacto. Pero lo que tenemos de común denominador es la ritualidad. O sea, el uso ritual de un alimento está extendido en todas las comunidades de esta zona núcleo. En algunas se olvidó, en algunas se sigue usando, pero esto es un elemento muy distintivo. O sea, como un dulce no era nada más de consumo cotidiano, sino se usaba en festividades rituales específicas. Por ejemplo, el uso del amaranto en rituales religiosos, pues sí está muy arraigado en Mesoamérica. Por ejemplo, la famosa efigie de Huitzilopochtli que se hacía con amaranto y miel, me parece. Entonces, aquí tenemos algo similar, pero en forma de tamalito dulce, no sé. Y la palabra sual creo que tiene que ver con sualtin, algo así. Creo que se relaciona con mujer. Así, Suatl. Ajá, suatl o cihuatl. Lo mencionan también. Ajá, porque la preparación pues obviamente la hacían las mujeres, entonces por ese lado se relaciona con las mujeres. Entonces ese es un elemento, por ejemplo, muy llamativo de donde se cruzan pues la etnicidad y las ritualidades de este grupo coca en específico. Claro, entonces de ahí la importancia pues justo del tema que es religiosidad y gastronomía, ¿no? Bueno, ahora, yo quisiera que nos enfoquemos un poquito, quizá tomemos en esta ocasión el ejemplo, o en este momento el ejemplo de Mezcala, un sitio que al final, según entiendo, pues ellos han hecho todo lo posible como para afianzarse como etnia a través también de la gastronomía. Entiendo yo que para lograrlo hicieron, por un lado, un comedor para recuperar, digamos, ciertas recetas y darlas también a conocer. Y también entiendo que hubo la intención, realmente no sé si lo realizaron o no, yo pienso que sí, un recetario. Sí, el recetario sí se hizo y creo que lo publicó la Secretaría de Cultura. Creo que se puede encontrar en línea, inclusive en PDF. Entonces, para el que le interese, si busca recetario coca de Mezcala, sí le aparece. Yo por ahí lo vi alguna vez en internet. Entonces, ahí trae varias recetas que son específicas de la comunidad y creo que el lugar que se organizaron era Paraje Insurgente, creo que se llama Paraje Insurgente. Sí, exactamente. Ajá. Sí, y también recientemente en San Pedro Itzicán se acaba de organizar un comedor comunitario, también es una iniciativa de la comunidad. Cerca. Muy cerca. Y son pues comunidades igual descendientes con las mismas tradiciones, básicamente. Y también muy vinculadas por el tema de la lucha de la independencia, que es como parte de su identidad. Entonces, aquí el tema, por ejemplo, en Mezcala es muy curioso cómo la identidad de la comunidad se ha reivindicado
primero por la lucha por el territorio, que pues es un tema que desde hace muchos años han estado peleando, sus tierras que no sean invadidas por grandes capitales, y por el tema también de las costumbres y en especial de la comida. Ha sido un rescate muy interesante, inclusive también de la lengua. Se han hecho diccionarios así pequeños de vocabularios de cocas, perdón, de ahí de la comunidad. Entonces es como parte de ese proceso de reivindicación que se ha dado en las últimas décadas, en los últimos 20 años en especial. Igual el tema de las recetas, por ejemplo, recuerdo haber leído en ese recetario, por ejemplo, cosas con charales, etcétera. Entonces, este tipo de recetas tradicionales que no vienen de la cocina, digamos, playera, por decirlo así, porque igual tenemos la impresión de que donde hay agua tiene que haber mariscos estilo Sinaloa, ¿no? Y no, o sea, no donde hay agua es Mazatlán, y pasa mucho en estas comunidades, por ejemplo, también pasa en Caji, que tiene, y más Caji, que es más turístico por la fiesta de los Reyes, tiene un malecón en donde hay restaurantes y terrazas, y pues se ofrece un menú de mariscos muy genérico que puedes encontrar en cualquier lugar, Sí. muy, muy onda sinaloense, y no es tradicional, o sea, Exacto. no es tradicional de la comunidad. Si bien la gente pues se ha ido metiendo por ese lado de la gastronomía, no es lo tradicional. Tú hablas con la gente mayor de Cajititlán y te hablan de caldos de pescado, Claro. por ejemplo, del consumo de ancas de rana, inclusive todavía hay lugares que se venden ancas de rana en Cajititlán. Y este consumo de ancas de rana pues no es exclusivo de ahí, ¿no? Era muy común en zonas lacustres de Jalisco, por ejemplo, en Teuchitlán se sigue haciendo, etcétera, ¿no? Y que está muy vinculada a esta cocina con un modo de vida lacustre que ha sido estudiado por antropólogos durante muchos años. Por ejemplo, la doctora Magdalena García, el doctor Eduardo Williams, la doctora Yoko Sugiura, etcétera, que han trabajado mucho esos temas, en especial en las cuencas de Michoacán y México, pero que también lo vemos presente en Jalisco. O sea, todo este corredor de cuencas, pues obviamente no es casualidad que hay tanta población en los lagos. O sea, desde el punto de vista gastronómico, es muy obvio por qué la gente se concentró en los cuerpos lacustres, por la disponibilidad de comida. Claro. Ajá. Y otro tema que es económico, pero que repercute en la comida, la ausencia de ganadería en la cultura mesoamericana, que es la única civilización originaria de todo el mundo que no tuvo ganadería. Tenemos entonces que ese déficit de proteína se cubre con recolección, o sea, no hay una transición a la ganadería, simplemente se sigue pescando y cazando, y por eso las comunidades buscan estos cuerpos de agua, porque son lugares donde te da un abastecimiento de comida muy, muy no fácil, pero sí seguro. Exacto. Ajá. Y que lo vemos todavía en la tradición oral de estas comunidades que están en los cuerpos lacustres. O sea, por ejemplo, en Cajititlán también un elemento que llama mucho la atención, en Mezcala, que sí era un pueblo más de pescadores, por el tema que es más presente el lago. En Caji está el lago, pero además está el valle. Entonces Caji de los dos lados tiene una división histórica muy marcada en la comunidad, ya que investigas la historia y hablas con la gente de la comunidad, de un barrio de pescadores, ajá, que es, digamos, el barrio más popular, que se encuentra hacia el sur, y el barrio de los ganaderos, que es hacia el norte. Entonces, que igual ya están mezcladas las familias un poco, pero que en su origen los dos barrios o cuarteles, cuartel blanco, cuartel colorado, tenían usos y costumbres muy diferentes, y se notaba en eso, ¿no? O sea, el cuartel del sur o barrio del sur era el de los pescadores, el del norte era el de los ganaderos, que eran más mestizos y que llegaron asociados con el crecimiento de las haciendas del valle, que está muy cerca de Cajititlán, ¿no? Y por ejemplo, esta parte de ganadería no la vemos en Mezcala, ¿no? En la gastronomía de Mezcala sí hay consumo de carnes rojas, pero es más presente el tema del aprovechamiento del lago, y en Caji sí hay una mixtura, o sea, tenemos aprovechamiento de recursos lacustres como las ranas que ya se mencionaron, que los caldos de pescado que eran muy comunes hasta hace pocos años. Inclusive en Cajititlán, como elemento curioso, es la rana era un símbolo muy importante, tanto así que hay elementos, figuras de ranitas en el templo. En algunas de las ventanas hay ranitas. Y menciona a la gente que en temporada las ranas salían y andaban por las calles antes. Sí. Antes de la contaminación.
Entonces, pasa, inclusive en elementos prehispánicos se ve también representaciones de rana, como que era el animal totémico de la comunidad. Y ya durante la colonia, la gastronomía de Caji, pues se mezcla ya mucho la carne roja, el aprovechamiento, por ejemplo, de la carne de res, de cerdo, muy, muy, muy marcado, pero, por ejemplo, no de los lácteos. Sí, no. No hay, No, o sea, eso no, no. sí hay muy poca gente que consuma lácteos y no tiene tradición de lácteos, por ejemplo. A pesar de que hay tradición ganadera, es ganado de carne, pues no es ganado para leche. Y es muy curioso en otras zonas que sí se da, ¿no? O sea, que la ganadería lleva luego un consumo masivo de lácteos, o que es una tradición cultural. Y, bueno, son elementos que se ven en varias de estas comunidades cocas. A ver, aquí bueno, hace ya muchos años hice una investigación, obvio, desde la trinchera de la gastronomía, en Tlajomulco de Zúñiga, precisamente. Y a mí me llamó mucho la atención que cuando las personas mayores hacían su narración, sí mencionaban de un importante consumo de raíces. Entre otras cosas, hablaban de una jícama de raíz. ¿Tú qué entiendes que querían decir con esto, jícama de raíz? Pues no lo había escuchado, pero me suena que ha de ser una variante de tubérculo similar al camote del cerro. Yo también, yo así lo asumo, digo, pues será un camote del cerro. Y en especial Tlajomulco, que está muy vinculado con los cerros, está rodeado. O sea, por ejemplo, Tlajomulco, sí, claro. todo desde San Miguel Cuyutlán hasta Tlajo, todas esas comunidades tienen mucho vínculo con los cerros. Cerro, sí. Y pues sí, el consumo de tubérculos era importante en las comunidades, por ejemplo, indígenas. Claro. Por ejemplo, en el tema de la tejuinera, me imagino que lo hablaron con Rodrigo. Algo hablamos, algo se mencionó. El tema del uso de tubérculos como aditamentos dentro de la fabricación del tejuino. O sea, ¿nos platicas de esto? O sea, bueno, en general, del tejuino con los tubérculos. Bueno, por ejemplo, en el caso del tejuino, bueno, fue una investigación que se hizo ya hace más o menos una década. De hecho, fue una investigación de un compañero mío de la maestría, cuando estaba yo estudiando arqueología, y justo este compañero, Miguel Novillo, que fue dirigido por Rodrigo, por eso me tocó conocer un poquito del proceso, le tocó hacer la investigación, la caracterización química en laboratorio de una olla que se presumía tejuinera. O sea, cuando se excavó durante un salvamento en Teuchitlán, hace muchos años se asumió que podía ser una tejuinera por el tamaño, la forma, pero no tenían una prueba química, y él hizo todo el proceso y se logró comprobar que, en efecto, la olla tejuinera que está exhibida ahorita en Teuchitlán, se puede visitar, si la pueden ir a ver, pues sería interesante. Esta olla tuvo un líquido fermentado de maíz, o sea, no un atole, sino un fermento de maíz. Entonces, pues un tejuino, y se detectó también trazas de tubérculos, creo que ñame y camote. Entonces, el uso de los tubérculos, pues se usaba también en varias comidas para el tema del azúcar, añadir más azúcares para que fermentara y diera más alcohol, más grado alcohólico. Y en el caso de la tejuinera está datada en el siglo XV, o sea, es 100 años antes de la conquista, más o menos, si no recuerdo mal la fecha. Rodrigo tendrá la fecha más presente, él fue director de la tesis, Rodrigo Esparza, y en general el consumo, pues, del tejuino, que es como muy característico de aquí del occidente. Y ahorita que se toca el tema del tejuino, aquí tenemos otra singularidad de los cocas. Los cocas no son tejuineros. O sea, asociamos el tejuino con un tema muy de Jalisco. Y todo mundo pues viene y asocia el tejuino y más el tejuino urbano, ¿no? Con la nieve, el limón y todo, con Jalisco, y que nos dé el gusto de todos nuestros visitantes, por el tema del sabor es fuerte. Pero el tejuino sí es, curiosamente, aquí una frontera. El centro de Jalisco es una frontera del consumo. Cuando ves las fuentes, en el caso de los cocas, no se menciona el consumo tejuino. Se menciona mucho, mucho, mucho el consumo de pulque, de varias variedades de pulque. Y sí hay más tradición pulquera en esas comunidades del centro y sur de Jalisco que en la zona valles. Entonces, en la zona valles, hacia el noroeste y hacia la costa, sí tenemos un consumo más fuerte del tejuino.
Entonces, en pocas palabras, Jalisco estaría dividido en dos áreas de consumo, no excluyentes, pero sí en la zona coca habría un consumo preferente de pulque. Y en la otra parte, tejuino. De tejuino, lo que quiere decir pues que son tradiciones también étnicas y culturales distintas, pero eso también habla mucho pues arqueológicamente Jalisco siempre está entre el noroeste y el centro, o sea, Sí, tiene es lo mucho que vínculo domina. con los dos. Right. Entonces aquí en el consumo de bebidas fermentadas, pues los cocas preferían el pulque, sí, probablemente también tomaban tejuino, pero el pulque era su favorito. Aquí el tema curioso es el tejuino probablemente sea de consumo más antiguo. Sí, seguramente. Y mucho más extendido, porque los fermentos de maíz Sí. están en toda la América precolombina. En el caso de Perú, pues es la chicha. Pero, por ejemplo, hay investigaciones arqueológicas en Guatemala y otras zonas de Mesoamérica que hablan que la domesticación del maíz pudo haber sido no para consumo de alimentos, sino para consumo como bebida fermentada. Eso explicaría por qué le tuvieron tanta paciencia a los grupos al teocintle, Ajá, estarlo claro. cuidando, a ver si crecía y domesticarlo durante varios siglos Sí. y darle como ese cuidado que en realidad de manera alimenticia no tenía mucho sentido porque era un grano muy chiquito, ¿no? Sí, pero ¿qué tal en la bebida? Pero ya fermentado, molido, pues la bebida pues pegaba, ¿no? Y la bebida no era para el diario, no era como compras una cerveza y ya, era para eventos importantes, rituales, Exacto. fiestas, etcétera. Y este consumo del alcohol, pues que está documentado en todas las comunidades humanas, ¿no? Es un consumo universal, y más que nada social, ¿no? O sea, el ser bebedor social, pues es, digamos, universal en cierta manera. Y aquí en el caso de Jalisco vemos cómo se empalman dos tradiciones de bebidas. Primero, la más antigua, que probablemente es la del tejuino, que estuvo muy extendida en todas las zonas templadas y calientes de Mesoamérica. Y después llega la tradición pulquera, que viene asociada con las tierras altas. Porque el consumo del pulque viene de las tierras altas, de Teotihuacán, de Tenochtitlan, de Tula, o sea, y el consumo del pulque en Jalisco pues ya fue muy posterior, pues entonces se ve curiosamente en los cocas esa preferencia por el pulque, y por ejemplo comunidades como Islahuacán todavía producen muy buen pulque, o en la sierra también de Tapalpa, o en la sierra de Mazamitla, ¿no? Y de la mano con el pulque, el bote. El obligadísimo. bote, exacto. Ajá. Bueno, vamos a hacer una pausa que es rapidísimo y volvemos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Vamos a continuar con este tema de religiosidad y gastronomía de los cocas. Antes quiero comentar con ustedes acerca de algunos platillos que yo identifico en esta zona de, llamémosle de Chapala, pero que también tienen algo que ver con mezcala. Y de hecho, miren, me voy a poner hasta los lentes para leérselos rápidamente. El caldo de verduras, que evidentemente incluye el chayote, el caldo de pescado bagre, antes también en preparaciones con el pescado blanco, la birria, por supuesto, que tiene que estar en todo Jalisco, ya sea de borrego o de chivo principalmente, la cajeta de ciruela es muy peculiar, el ponche, desde luego de guayaba, que es la guayaba abunda en la zona,
pescado en hoja de maíz. Y con respecto a esta preparación, quiero comentarles que cuando hice la investigación de una herencia a fuego lento precisamente en Tlajomulco de Zúñiga, en una ocasión con una de las familias preparamos un comal. Encima del comal simplemente trajimos zacate o zacatitos, digamos. Hicimos una capa, más bien secos. Acomodamos todo esto y luego encima acababan de traer unos pescaditos. Los acomodaron ahí, les pusieron un poquito de sal, cubrieron con un poco más de este zacate, luego un poco de hojas de maíz secas, por supuesto, y enseguida le prendieron fuego. Y entonces esperamos ahí, claro, se quemó más o menos rápido, pero al final quedaron los pescaditos ya bien cocidos, digamos, con un sabor ahumado que miren, todavía lo recuerdo con mucho gusto porque es un sabor muy, muy especial. Entonces, mencionemos esto del pescado en hoja de maíz, los charalitos, obviamente también asados. Recordemos que también en tiempos prehispánicos este tema del asado de los alimentos fue prioridad. El uso de la grasa prácticamente no era usado. Las huilotas también las hacían asadas, lo llegué a probar ahí con diferentes salsas o chilatole. Luego también los atoles, obvio, pero quiero comentarles, bueno, de los atoles había uno de ciruela, buenísimo, y es de ciruela cuando está verde, evidentemente se trabaja en agua, y es un sabor ácido increíblemente sabroso. Y dentro de las salsas, en una ocasión me acuerdo que fueron a traer, me dijeron, a ver, Maro, espérate, regresaron con unas ciruelitas verdes o ciruelas broncas que les llaman ellos, pero súper verdes. Entonces tomaron un molcajete y ahí pusieron poco de sal, chile bravo tostado y empezaron a moler. Y enseguida añadieron ahí las ciruelas verdes. Esto lo martajaron, lo machacaron y enseguida agregaron un poco de agua. No tienen idea del sabor buenísimo de este chile, riquísimo, porque la ciruela, como es ácida, no, deliciosa este chilito para poner la chompa o el pescadito y encima este sabor ácido que recuerda al limón y no tiene nada de limón, delicioso. Entonces, esto digamos que es una idea de los platillos que sí se consumieron ahí. Algunos de ellos en su tiempo estuvieron en este libro. Este está agotado ya desde hace mucho. Se llamó Una herencia a fuego lento, es Tlajomulco de Zúñiga y realmente es todo un tema. Entonces, retomando, yo te quisiera preguntar, Eric, acerca del tema de los tamales. En el caso de los tamales, hay en especial un tamal de frijol, que como mencionamos al inicio, lo tienen muy vinculado con el asunto del Día de Muertos. Uh-huh. ¿Nos puedes platicar un poquito de este tema? Ajá. Bueno, lo que ya se mencionó antes, de que en Mezcala hay una ritualidad específica asociada con el Día de Muertos, que luego es un tema, digamos, ahorita en boga, con la extensión de la festividad del Día de Muertos en todo México, por la denominación como Patrimonio Mundial, la folclorización, el merchandising y además Coco, el efecto Coco, ¿no? Etcétera, que en Jalisco pues realmente no tiene la misma raigambre que en otros lados, porque
digamos, el combo que se nos vende como el Día de Muertos, pues es muy michoacano, esencialmente basado en las tradiciones de origen purépecha y mestizo del centro de Michoacán, pero hay otras regiones como Oaxaca, etcétera, que tienen sus singularidades. En el caso de Jalisco, realmente las tradiciones son muy seculares, el tema de ir al panteón, la misa, alguna comida, algo muy sencillo, pero en el caso de Mezcala es donde sí encontramos una singularidad, que es este uso, se hacen los pequeños altares a los muertos y se ponen como ofrendas el sual, que ya lo habíamos mencionado antes, que es un dulce que es de consumo ritual, se utiliza nada más en ciertas fechas y para ofrenda en altares usualmente, y usualmente se pone colgante. En el caso de Tlajomulco, en los altares de la Purísima se pone colgado como fuera un rosario. En el caso de Mezcala, inclusive puede ser un trozo pequeño de sual, no necesariamente colgante, y entre las ofrendas viene una efigie de pan, o sea, que esto obviamente ya es una tradición mestiza por el uso del pan, pero que muy bien pudo haberse hecho con efigies de amaranto, con efigies de maíz, etc. Y el tamal, que es la ofrenda que se le hace al muerto. Entonces, el tamal que es en específico de frijol, ¿no? La verdad no está muy claro por qué de frijol, pero es una tradición muy arraigada en Mezcala durante la víspera y el Día de Muertos. Y esto es una singularidad específica, ¿no? En Cajititlán hace 4 años montamos un altar de muertos, retomando parte de estos elementos, un altar de muertos monumental en el atrio del templo, en la cruz de cantera, y retomamos estos elementos, los monos de pan, el sual, también los tamales de frijol, etcétera, tomando parte de las tradiciones, pues en específico de Mezcala y de otras comunidades cocas, como en este caso el sual, pues era la receta de Tlajomulco, no la de Zacualco o Mezcala. Probablemente el tema del frijol tenga algún simbolismo que se ha perdido, porque en el caso de Zacualco, el sual también se hacía de frijol, aunque fuera dulce. Uh-huh. Entonces es curioso el uso de maíz, el uso de frijol dulce, que no es tan común aquí en el estado. Y en el caso de Mezcala, ignoramos el por qué usan el frijol. Quizás tenía una asociación con el inframundo o con el culto a los muertos, pero pues ya es un elemento simbólico que se perdió, o sea, más bien siguió la costumbre de ponerlo, de ofrendarlo, y obviamente pues la efigie de pan representa al muerto, uh-huh. Y el sual pues es parte de la ofrenda. Entonces es una singularidad de la zona de Mezcala y que debería pues darse a conocer también en otras comunidades de la Ribera y rescatarse, ¿no? Documentarse mejor y rescatarse, porque es una de las pocas tradiciones funerarias de Día de Muertos que todavía, y que es única de Jalisco, que pervive. O sea, esta ofrenda del tamal de frijol asociada al Día de Muertos es nomás de Mezcala, no la vemos en otro lugar. Sí, no, yo no la ajá, no la vemos en otro estado. Yo he visto que sí hacen tamales de frijol en otros estados, pero no se asocian con el consumo específico durante el Día de Muertos. Del Día de Muertos. Fíjate que en alguna ocasión, comentando con unas personas, ellos me decían que otra diferencia es que ellos no utilizan el cempasúchil, no sé si ahora, pero bueno, cuando hice la investigación me decían que ellos no, porque precisamente ellos querían que el alma reconociera los olores de su tierra, y ahí pues no se daba el cempasúchil, que era una razón por la que ellos no lo ponían. Luego, en otra vez platicando, me hablaban de que sí ponían en más de alguna ocasión una preparación a la que le llamaban, si mal no recuerdo, moshi. Uh-huh. Esto es una preparación a base de pinole, uh-huh, con alguna fruta, digamos, hacían esta mezcla cocida y lo colocaban en el altar, sobre todo cuando eran niños. El difunto era un niño, o había sido un niño, pues. Y con respecto, tengo 2 preguntas uh-huh contigo, a ver, antes de que se me olviden. Una es, estos tamales de frijol, ¿tú los has comido?
No, o sea, lamentablemente no me ha tocado. Por una u otra razón he querido ir esa fecha a Mezcala y no me ha tocado. O sea, me han salido emergencias familiares y cosas así. Ah, Y más porque no tengo dónde quedarme. O sea, allá en Mezcala es difícil el tema del alojamiento, pero sí tengo la curiosidad de probarlos, porque tengo entendido que se prepara no como el relleno del frijol, sino como por capas. a ver, Ajá. ándale. Bueno, vamos entrando en ese punto, porque creo que nos lo vamos a llevar de tarea los dos. Te lo pregunto porque, por un lado, bueno, pues sí conocemos los tamales de ceniza, de masa de Ujú, ceniza, o sea, es masa de maíz nixtamalizada con ceniza, y que se va armando, es decir, se hace como un tendido, ujú. se pone se puede untar el frijol, que muchas veces, además, no tenía ni siquiera sal, simplemente se extiende y se hacen así varias capas muy delgaditas y luego se enrolla Ajá. y se va rebanando y esto es lo que se empaca y se cocina. Esa es una. Otra, que a mí me llama la atención porque fíjate que por el lado de Sayula sí me mencionaron de los tamales empedrados. Ujú. ¿Alguna vez has escuchado hablar del tamal No, no empedrado? los había escuchado. Entonces, yo no sé si pudieran estar relacionados la zona, Sí, pues, por la ¿no? región. Pero en este caso, los tamales, es decir, los frijoles se ponen a remojar desde la víspera Ujú. y posteriormente se prepara como tal el tamal con esta masa de ceniza y se mezclan los frijoles, pero van enteros. Y Mm, entonces, igual se da la forma del tamal y se empacan y posteriormente se ponen a hervir. No van al vapor, van hervidos. van hervidos. Entonces toman una consistencia completamente diferente, cosa que también, pues bueno, me hace muchísimo sentido con un periodo prehispánico, ¿no? Ujú. Y el rumbo, la Sí, zona. Ok, esa era una de las sí. preguntas latosas que te tenía. Ajá. Y la otra es, el caldo michi, Ujú. ¿tiene que ver, crees tú, o de acuerdo a lo que tú has investigado, en que en su preparación, qué es lo que tú consideras o qué te han dicho que debe llevar el caldo michi? Bueno, en la primera, el tema de los tamales, como no los he probado, no tendría, digamos, muy claro el criterio, pero me suena que puede ser algo muy parecido a esta tradición que mencionas de la zona de Sayula, Ujú. y más porque obviamente es un tamal muy endémico, pues, o sea, Sí. no es un gusto mestizo, o sea, por ejemplo, No, no, como no, el nada que ver. tamal rojo, ¿no? O que ya lleva carne de cerdo, de pollo, etcétera. Entonces, por el tema de la preparación, yo me imagino que puede ser algo parecido. Me imagino que la masa queda más dura, ¿no? Así hervido, o cómo quedará la Sí, masa. sí queda un poco más Como, consistente, pero en su elaboración lleva también agua de tequesquite. ajá, de la laguna. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues eso hace que no quede tan apretado, pero sí, definitivamente su consistencia es más compacta. Ah, es No es más un tamal compacto. vaporoso. Ajá, sí, sí, sí. Sí, que de hecho, pues, por ejemplo, en Oaxaca y así me ha tocado probar tamales de ese tipo, como Ujú. más compactos en Sí, Oaxaca y la zona hacia Veracruz. En el caso del caldo michi, ahí sí no veo mucha relación con lo prehispánico, no le veo mucha. Sí hay caldos de pescado, o sea, sí hay la sí. tradición de caldos de pescado en toda la zona coca, pero usualmente pues son caldos muy más como de pescado con verduras, etcétera, ¿no? Ujú. Más mestizos. Y probablemente debió de haber, aunque no se ha hecho la investigación al respecto, tamales de pescado, de charales, como lo Sí, que se consume en la seguramente. zona purépecha. Pero faltaría ahí una investigación más concisa. En el tema de los caldos de pescado, pues creo que el caldo michi sí ya viene de más de una tradición urbana más mestizada con otras tradiciones gastronómicas, ¿no? No tan arraigada en las comunidades cocas o digamos, locales, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, recuerdo alguna vez,
gente mayor de Cajitlán que hablaban, pues que cuando no tenían que comer, pues iban a la laguna, sacaban algo y hacían un caldo de pescado. Y Exacto. conozco gente que ya no puede ver el caldo de pescado porque comió caldo de pescado toda su infancia, porque estaba la laguna hacia una cuadra, ¿no? Y era muy, muy, muy común el consumo del caldo de pescado, pero pues básicamente será muy similar a un caldo de pescado como el que se consume en la ciudad, ¿no? Ya con verduras, con algunas especias, con ajo, etcétera, ¿no? Habría que investigar más, por ejemplo, de esos consumos del pescado de manera tradicional con la gente mayor de estas comunidades, en especial Cajititlán, Chapala. En Chapala yo creo que una comunidad que tiene mucha área de oportunidad de investigación es San Antonio Tlayacapan, que también tienen varias costumbres de origen indígena y que hay una parte de la comunidad que reivindica esa historia. Mezcala, Chantepec, yo creo que también tiene mucho potencial. Del lado sur, varias comunidades. Entonces creo que faltaría como una investigación más sistemática como para tener como esa comida que era tradicional vinculada a ese modo lacustre, ¿no? Rescatarla. Sí, no, pues qué maravilla, la verdad. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues bueno, de nuevo agradecerles y pues bueno, animarlos a que prueben la gastronomía local, que nos salgamos del combo birria, tacos, tortas ahogadas, que igual pues sí, somos muy jalisquillos y a todos nos gusta, pero sí es bueno animarse a probar otras cosas, como por ejemplo, yo veo aquí, por ejemplo, el jalisciense tiene prejuicios gastronómicos, por ejemplo, contra el frijol negro. O sea, mucha gente en Guadalajara ve un frijol negro y dice así. O sea, yo tuve una novia de Oaxaca y recuerdo perfectamente que su familia me vio muy raro cuando me vio comer frijoles negros. O sea, me invitaron frijoles negros y me vieron así como dijiste, ¿por qué come frijoles negros? A nadie le gustan aquí. Pero porque yo los había probado en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, o sea, en otros lados sí le había hallado el gusto. Pero sí, mucha gente aquí tiene prejuicios como con ese tipo de cosas, ¿no? Prefieren el frijol de color clarito, o por ejemplo con el pulque no se diga. O sea, con el pulque, salvo ciertos sectores, jóvenes, etcétera, que lo prueban o que son más animados, hay mucha gente que no lo prueba, que le tiene el prejuicio, o que prueba un mal pulque y piensa que así son todos los pulques. O sea, como la verdad, pues sí, no todos los lugares en Jalisco son buenos porque tenemos poca tradición pulquera, pues pruebas un mal pulque y ay, guacala, no quieres volverlo a probar, ¿no? Cuando el pulque pues es muy bueno. Además, por ejemplo, probar otros tipos de tejuino, ¿no? Déjenle de echarle nieve, ¿no? También, sí está rico, pero ya el abuso de la nieve de limón. Y eso es mucho más contemporáneo. Sí, más reciente. Por ejemplo, Sí. en comunidades como Autlán, yo recuerdo que en Autlán te lo sirven con hielo y sin nieve. O sea, es puro hielo y ya el tejuino. No lleva pues, limón y sal, pero no lleva tanta cosa y pues otro sabor más refrescante, digo, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Inclusive hay gente que no prueba el aguamiel. O sea, yo conozco mucha gente en Guadalajara que el aguamiel le tiene el prejuicio, no distingue entre aguamiel y pulque. Cuando el aguamiel pues es difícil que no te guste, cae muy bien, aparte pues es dulce, a quien no le gusta lo dulce, poca gente. Entonces, pues animarlos, ¿no? A probar más la gastronomía local, no quedarnos, vencer como ese prejuicio, ¿no? Por ejemplo, el tema de los insectos, ¿no? Que también de repente hay gente que, aquí mucha gente... Que no los quieren. Por ejemplo, yo sí tengo el problema con el grillo, cuando lo muerdo, pues sí es el prejuicio, ¿no? Pero, por ejemplo, pues así, la sal de chapulín, en preparados, me encanta, o sea, me gusta mucho el sabor que le da a las comidas. Sí. Más bien es la falta de costumbre, ¿no? De repente, y más en ciertas regiones del estado. Por ejemplo, los Altos de Jalisco tienen una gastronomía muy diferente, muy criolla, muy mestiza, obsesionados con los lácteos. Mi familia es de los Altos de Jalisco, come uno queso todos los días, a todas horas, leche y demás, y pues animarse a probar esas gastronomías locales, ¿no? Y romper esas barreras. Exacto. O sea, que al final son barreras, porque en la medida que desconoces tu gastronomía o qué más ofrecer, pues también tienes una identidad más vacía, ¿no? O sea, creo yo, ¿no? Es parte de una reivindicación identitaria. Pues invitarlos a eso y muchas gracias de nuevo. No, pues yo ya nada más para ponerle el broche a este programa, quiero decirles que sí, como bien menciona Eric, es muy importante darnos la oportunidad de conocer a nuestra cocina. Y más importante todavía,
yo siempre les recomiendo, no comparen, de verdad. Denle chance a cada platillo en lo individual. Más allá de si un plato me gusta o no me gusta, en realidad yo a mí misma siempre me digo, Maru, tú no importas. Realmente la prioridad es el platillo, es la costumbre, es la tradición, es toda la historia que hay detrás de ese platillo. Si a mí me gusta o no me gusta, de verdad, no es la prioridad. Para mí la prioridad sí es saber cuáles eran los gustos de nuestros ancestros, qué sabores preferían, qué tan picoso era alguna variedad de chile que ellos llegaron a utilizar con más frecuencia. Toda esta parte que encausa a cada uno de nuestros platillos en nuestro querido Jalisco y bueno, que por supuesto también en México, de verdad, vale la pena conocerlos. Y nunca, después de que prueben algo nuevo, evalúen comparando. Lo que comimos es eso y ahí se limita. Y van a ver qué bonito van a empezar a ver nuestra cocina. Eric, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.